pantalla principal, que es mi hoja, mi base de datos, en la cual tenemos dos vistas en esta misma pantalla. Una vista de datos, que son todos los datos que yo voy recolectando, ¿sí? Todos los datos. Y la otra, que son vistas de variables. Las variables son diseñadas en base a lo que yo quiero investigar, y variables dependientes e independientes. Dependiendo de lo que yo quiera analizar, yo voy creando mi base de datos en base a esas variables, ¿sí? Esta columna de aquí son mis variables. Este programa no me permite acceder a nombres muy largos. Por ejemplo, el nombre de esta variable se llama aprendizaje inglés, ¿sí? Si nosotros le damos muchos comandos a la computadora, le damos mucha información, se va a tornar lento el programa. Por lo tanto, en esta parte de aquí, en los nombres, nosotros por lo general acostumbramos a abreviar, ¿sí? Sí. De esta forma, ¿sí? A eso hace referencia el nombre de la variable. Esta columna de aquí son nombres de variables. Todas las variables, como ustedes ya las han puesto. 12 variables. Sí, son las variables que ustedes van a analizar. No sé el objetivo de estudio, pero bueno, estas son las variables que ustedes han considerado que quieren investigar, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en base a estas variables, yo tengo que darle sentido a esta variable. ¿Qué variables no podemos tener? Variables cualitativas y variables cuantitativas, ¿sí? Las variables cualitativas, por ejemplo, yo le pregunto sexo, dice masculino, femenino, ¿verdad? Porque yo estoy preguntando cuál es su sexo. Pero si yo quiero cuantificarla, yo tengo que agregarle un valor, el cual me permita hacer un análisis, ¿sí? Porque si yo tengo variables cualitativas, yo no puedo hacer un análisis. Por ejemplo, yo le digo sexo masculino más sexo femenino, lo quiero cruzar con la edad. La edad viene en números, que es un valor cuantitativo. Por lo tanto, esa variable es incompatible. Yo no puedo hacer un cruce de variables entre esas, ¿sí? Entonces, en este dato es una variable cualitativa. Por lo general, cuando son variables cualitativas, siempre aplicamos en el tipo de variable, en el tipo de variable es el tipo, o sea, si es cualitativo o cuantitativo. Cuando es cualitativa, yo siempre voy a poner cadena, ¿sí? Le doy clic aquí, si se pueden dar cuenta aquí, podemos encadenar. Pero si es una variable cuantitativa, tiene que ser un valor numérico, ¿sí? Dependiendo del tipo de variable cualitativa. Por ejemplo, si quiero con comas, con decimales, por ejemplo, cuando vaya a utilizar el peso o la talla, ¿sí? Si quiero agregarle puntos dependiendo del sistema numérico, si es alguna notación científica, qué sé yo, con slash, con índice, con guión medio, o sea, si yo le quiero dar esa notación científica, también puedo agregar esto, ¿sí? Entonces yo le indico a mi variable cómo la quiero tener, ¿sí? Si que es una fecha, también le puedo agregar el formato de fecha que viene aquí. Si es en moneda, por ejemplo, salario básico mensual unificado. Si es una moneda personalizada, si que es peso, si que es de dólar, si que es peso chileno, lo que ustedes quieran. Pero por lo general en este caso yo tengo una variable cualitativa, por lo cual yo considero que tiene que ser en cadena, ¿sí? ¿Qué quiere decir en cadena, por ejemplo? Sexo masculino, femenino, o sea, no tienen una relación directa, ¿sí? Y en anchura hace referencia a cuántos datos va a ingresar en mi variable. Por ejemplo, ustedes han puesto ahí aprendizaje de inglés. ¿Cuáles serían sus respuestas? Sí, y la otra sería no. La anchura de mi variable hace referencia al número 1 y 2. ¿Sí? Mi anchura sería 2. Pero por lo general, o sea, no hay problema si ustedes le ponen más ancho de lo que requieren. Pero por ejemplo, ustedes quieren poner refrigeradora y ponen 8, al momento que ustedes tabulan ponen refrigeradora. Si cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, solo tabularía hasta aquí. El programa lo desentiende y lo elimina. Y a eso se llama dato perdido, ¿sí? Y al momento de hacer un análisis, esto me interfiere en mi análisis. Entonces, por lo tanto, yo tengo que poner
la cantidad de anchura que yo voy a necesitar. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Si le pongo 15 de ancho, no hay problema, ¿sí? A eso hace referencia anchura. Decimales, ¿yo voy a trabajar con decimales en este caso? No, porque son variables cualitativas, ¿verdad? La etiqueta sí, aquí sí yo le puedo poner el nombre, por ejemplo. Aquí yo he puesto solo abreviaciones en base a lo que ustedes consideren, o sea, eso no hay ningún problema, no hay una regla a seguir, pero en la etiqueta van a dar representación a lo que significa esto, ¿sí? Si ponen APRE y un bajo IN, aquí sería aprendizaje de inglés o aprendizaje en inglés, o no sé cómo se La llama. pregunta completa de la Sí, encuesta. lo que dice la frase completa, estas abreviaturas, ¿sí? Por ejemplo, aquí solo pueden poner retro, ¿sí? Y acá le ponen retroalimentación, ¿sí? Ahí no hay límite de... No, ahí no hay límite. Bien, los valores. Los valores, si ustedes pueden darse cuenta, aquí ustedes le pueden dar un valor. ¿Por qué? Porque darle un valor es como que yo digo que si yo respondo que sí, me equivale a 1, y si yo respondo que no, me equivale a 0. Por lo general, esto sí es muy mandatorio para que no exista confusión. Por ejemplo, si yo le digo que sí, estoy siendo positivo, ¿verdad? Si yo digo que no, es una respuesta nula, entonces por eso lo represento con 0, para que no haya confusión. Esto sí me permite hacer análisis estadístico, ¿sí? Porque yo estoy diciendo que el sí me equivale a un punto. Porque, por ejemplo, yo digo, paciente con A o B motivo, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, tuberculosis, anemia, desnutrición. ¿Ya? ¿Cómo los voy a evaluar? Sí y no, ¿verdad? Si yo voy sumando, este vale 1, yo digo que este no tiene 0, este 1, pero voy a hacer ahí. Si yo le voy asignando valores, por ejemplo este 1 y este 1 y 1, si se pueden dar cuenta, estos valores me permiten hacer una sumatoria. Yo digo que este paciente que sí tuvo hipertensión arterial, que no tuvo diabetes mellitus, que sí tiene tuberculosis y sí tiene anemia y desnutrición, si yo sumo, me suma 1, 2, 3, 4. Le puedo asignar un valor de 4 y puedo considerar que en comparación a aquel paciente que no tuvo hipertensión, que no tuvo diabetes, pero sí tuvo estos 3, igual sería 3. Puedo afirmar que, o sea, eso me permite decir en un análisis posterior que este paciente de aquí va a tener mucho mayor riesgo, ¿sí? Por eso yo puedo hacer esta variable cualitativa, pasarla a cuantitativa. Se pueden dar cuenta, asignándole un valor. El valor lo asigno yo, pero me permite hacer una valoración cualitativa, ¿sí? Entonces, es por ello que a las respuestas que ustedes quieran asignarle, deben asignarle un valor correspondiente. Por ejemplo, si están analizando sí y no, preferirle el 1 para el sí y el no para el 0. ¿Sí? Si es sexo masculino o femenino, ahí sí no hay discrepancia, porque por lo general no hacemos uso de variables con esa de allí. Entonces, en valor le vamos a poner el valor que queremos asignarle y en la etiqueta lo que significa, ¿verdad? Bien. En valores perdidos, por lo general se recomienda que no haya ningún valor perdido, con lo que les mencioné anteriormente. Por ejemplo, si no recolectaron bien ese dato, qué sé yo, por ejemplo, ustedes tienen dentro de sus variables, si van a las vistas de datos, van a sus listas de datos. Por ejemplo, al momento que ustedes ingresan este dato de aquí, para que sepan que es correcto, tienen que poner casi siempre, o sea, tabular bien esa palabra, casi siempre. Si ustedes ponen casi siempre todo con minúscula, este dato se pierde, ¿sí? Entonces, en valores perdidos, por lo general tenemos que poner ninguno, porque no queremos perder ningún dato, ¿sí? Al momento que ponemos valores ninguno, al hacer el análisis de datos, no lo perdemos y la máquina, o sea, el programa automáticamente me bota una alerta diciendo hay un valor perdido en tal punto y ese hay que corregirlo, ¿sí? Entonces, esa es la indicación de esto. Columnas. Esto no. La alineación igual no. Columna, a ver, no. La medida.
nominal u ordinal. Siempre vamos a tener un valor para las variables, como les mencioné. Nominal, para saber sí o no. ¿Sí? Nominal, es como nombrar. Y ordinal, orden, o sea, seguir un valor numérico. ¿Sí? Eso se refiere. En este caso son nominales. El rol no es nominal. Las columnas que son. Entonces, en base a ello, ustedes hacen la construcción de su base de datos, ¿sí? Para ello, ustedes lo hacen a través de esta vista de variables, ¿sí? Ustedes ya le están dando la orden a su base de datos, cómo es que van a ingresar los datos. Esta es la primera parte, esta es la construcción de la base de datos. Una vez que ya tienen eso, ahí sí van a ingresar los datos. Se van a la otra ventana en vista de datos. Y aquí es donde vamos a ir ingresando los datos, ¿sí? En base a lo que vayamos obteniendo. Por ejemplo, el individuo 1 en aprendizaje les dijo que sí, en inglés, malla curricular de rediseño, o sea, toda esta información es de una sola persona, ¿sí? Este es el valor numérico de cada una de las personas, ¿sí? Esos son mis datos ingresados. Pero todo vamos a ir poniendo en base a esta construcción. Esta es la construcción de mi base de datos, ¿sí? Estas son las órdenes que va a recibir mi base de datos. Si yo pongo cualquier valor que se aleje a mi base de datos que yo la diseñé, no los va a coger, o sea, no va a reconocer y vamos a perder ese dato. Por lo tanto, estos son los comandos que nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Ustedes ya habrán diseñado su trabajo, tendrán su protocolo y en base a ello van a diseñar estos equipos, ¿sí? Esto ya está establecido en base a lo que ustedes ya han trabajado. Y luego sí empezamos a agregar todos sus datos. Bien, este programa es muy bonito y muy fácil. O sea, fácil cuando ya lo empiezan a utilizar. Y ya les digo, es muy complicado. Yo ya llevo como 4 años y aún no lo domino tan bien. Entonces, es importante conocer funciones básicas. Exactamente. ¿Por qué? Porque este programa, para que ustedes lo empleen, hay funciones muy básicas en las cuales ustedes pueden valerse, ¿sí? O sea, yo lo voy estudiando porque no solo estudio en esta parte de aquí, sino que también ingreso códigos en otra ventana. Recuerdan que les dije, cuando habilitamos SPSS se abren 3 ventanas, ¿sí? La primera, que es mi base de datos como tal, que es esta, ¿sí? La segunda, que es mi tabla de resultados. Todo el análisis que yo vaya haciendo se me va a ir a mi tabla de resultados. Automáticamente. Y la tercera son las fórmulas estadísticas que yo utilizo. ¿Esa página se abre automáticamente? Se abren automáticamente. Sí, al momento que yo abro el programa, por lo general se abre resultados y la de base de datos. Y posteriormente, cuando vamos haciendo el análisis, se abre esta sintaxis. Las sintaxis son comandos informáticos los cuales indican la función que yo quiero hacer. ¿Sí? Y es por ello que me ha costado mucho y cuesta mucho tratar de entender esta codificación de ahí. Sí, eso es lo complicado. Pero si ustedes van a hacer funciones básicas, como frecuencia, tendencia, central, es un poco más y mucho más fácil que ese incluso. Bien, entonces ustedes ya tienen su base de datos, ¿verdad? Tienen su base de datos. Por ejemplo, ¿qué quieren saber? ¿Qué quieren saber? La frecuencia de las personas, la frecuencia con que las personas dicen que sí han aprendido inglés. ¿Qué quiere decir? Si aprendieron inglés o no. Si crees que es importante aprender inglés en la carrera. ¿Qué diga la Si creen que es doctora? importante, Me han preguntado a dos máquinas. yo voy a determinar cuántas personas dicen que es importante, cuándo es importante aprender inglés. Quiero saber eso. ¿Y a través de qué vamos a sacar? A través de medidas de frecuencia. ¿Sí? Entonces nos vamos a analizar, ¿sí? Nos vamos a estadísticos descriptivos y nos vamos a medidas de frecuencia. ¿Cuáles son las medidas de frecuencia? ¿Ustedes ya pasaron ahí? Estadística. ¿Cuáles son las medidas de frecuencia? ¿Ah? Mediana, como la promedio. Muy bien, solo un estudiante ha ido a clase. Ah, no, sí, el doctor. Es el profesor. Solo el doctor Beltrán ha ido a clase. Ya, entonces, primero yo voy a sacar las medidas de frecuencia. ¿Cuáles son las frecuencias, verdad? Voy a analizar mi primera variable.
a ver si que creemos que los estudiantes creen que es importante aprender inglés, ¿no es cierto? Y quiero saber si sí o no. Entonces, recuerden, voy de nuevo. Analizar, estadísticos descriptivos, frecuencia, vamos a la frecuencia, ¿sí? Les va a aparecer así, esta pantalla así, ¿sí? Cuando inicia. Entonces, yo selecciono la variable que yo quiero estudiar. Lo recomendable es analizar variable por variable. También el programa me permite yo seleccionar todas las variables, pero imagínense seleccionar todas las variables y que les cuente resultados como niño con miedo. ¿Ya? Entonces le envía todas, una lista enorme de variables. Entonces no me conviene, ¿por qué? Porque pierdo tiempo y no estoy siendo ordenado al momento de analizar. Entonces vamos variable por variable, ¿sí? Es importante esto porque si yo considero que esta variable tiene una alta frecuencia, puede ser que a posterior me vaya a servir para hacer mi análisis, ¿sí? Entonces voy a ver. Aprendizaje de inglés, ¿no es cierto? Lo paso ahí. Ahora sí. Para el análisis de la discusión. ¿Ah? Ellos tienen que prestar atención a eso porque ahí va su análisis de resultados. Sí, porque de aquí ya salen los resultados. Entonces, yo selecciono la variable que quiero analizar y por lo tanto luego voy a escoger mis estadísticos que quiero ver que me reflejen, ¿no es cierto? Entonces, me voy a estadísticos y aquí selecciono. Siempre van a aparecer así. ¿Ya? Esas son las funciones estadísticas, los estadísticos de frecuencia, ¿verdad? Cuartiles, percentiles, media, mediana, moda, suma, asimetría, kurtosis, máximo, mínimo. Estos son los intervalos de confianza, mínimo, máximo, desviación de estándar. Y los Ya. Mira, aquí mismo dice tendencia central, ahí para que aprendan cuáles son las medidas de tendencia central. Aquí está media, mediana, moda y suma. ¿Sí? ¿Cuáles son las dispersión? Desviación estándar, variable, rango, mínimo, máximo. Si solo le enseñé lo que se utiliza allí, porque hay un pocotón. Sí, o sea, hay muchos más. Hay muchos más. Pero por lo general, ¿a mí qué me conviene saber? Ella sacó 100. En este caso, ¿a mí qué me conviene? A mí qué me conviene saber la media, ¿cuánto más o menos? O sea, ¿cuál es la medida de personas que consideran que sí es importante aprender inglés? ¿Cierto? Entonces vamos, media, utilizamos mediana y la moda, por lo general son los tres datos que siempre vamos a utilizar. ¿Sí? ¿Qué más, doctor, podemos sacar? La desviación Pero estándar. no tiene el número que vamos a hacer. No podemos hacer Claro, porque son variables cualitativas, no Ah, podemos hacer. Son No, cualitativas. Por ejemplo, desviación estándar, ¿en qué podríamos hacer? Tengo la edad. Edad, por ejemplo, en edad ahí sí yo puedo utilizar medidas de dispersión porque yo ya sé cuántos tienen 21 años, cuántos tienen 20 años, cuántos tienen 15 años. Entonces, ahí yo puedo saber cómo se comporta mi Pero yo le dispersión. decía que para utilizar eso tenían que primero hacer las encuestas, que es lo que quieren, Claro. porque que no son cualitativas. ¿Cómo utilizar las Entonces aquí, ¿qué nomás podemos sacar? Vamos a ver lo que sale, porque quizás nos... Ahí lo que puede sacar pues, es Entonces, Tienen que tener dos variantes las encuestas para poderlas usar. un porcentaje. ¿ya? Ahora, este programa de aquí me da la opción de una vez yo obtener el gráfico, ¿sí? Me sale mi cálculo, perdón, me sale mi análisis estadístico y me proyecta la imagen que yo quiero observar, cómo se comporta. Bien, me voy a gráficos, tienen varias opciones de gráficos en barras circulares que ya no se utilizan en investigación médica, ¿sí? Y los histogramas, que es lo que actualmente se utiliza, ¿sí? Vamos a continuar. Solo uno se puede escoger. Solo un tipo de Sí, gráfico. solo un tipo de gráfico. Bueno, no sé, no es solo uno, sí, solo uno. Por lo general, siempre, si van a trabajar con barras, solo con barras. Si van a trabajar con pasteles, solo con pastel. Pero créanme, ya no se utiliza en la investigación médica. Sí. La siguiente opción, para que no pierdan su trabajo, para que no se les vaya a borrar, tienen que ir poniendo pegar. ¿Ya? Le dieron opción pegar, ¿verdad? Ahora, recuerden que tienen tres ventanas, ¿sí? La ventana, esta se llama base de datos. La siguiente ventana, al momento que yo le doy una acción que le pongo pegar, se llama sintaxis, es como mi resumen.
Entonces me voy a mi tabla de, miren aquí, y ahí van a ver que dice sintaxis. Le doy a sintaxis. Y aquí está el comando que yo ingresé. ¿Sí? Lo selecciono y le doy play. Dije ejecutar selecciones. Y listo. Como pueden darse cuenta, es una variable cualitativa, la cual no me permite sacar media ni modo. ¿Sí? No me permite. No me permite. Carlitos, y si le ponen los valores, Sí, Lo que eso. pasa es que yo digo que tienen que, para que ellos quieran Tienen que hacer, ponerle los dividirlo en dos valores. partes para 1 o darle 0, valor. 1 o 0. Ya. si son dos respuestas. Entonces, es Es por que eso tiene solo dos preguntas, son como sí o no. Sí, nada más. Pero Entonces, si dos, ya. porque son Entonces, frecuentemente. Ya. Entonces, ¿Qué valor se le pondría así al ejemplo? Sí, no, tal vez. Bueno, mándale a repetir todo el trabajo. Pero es que no se puede hacer cuantitativo. Ajá, es que las respuestas son Yo cómo cualitativas. solucionar, como yo te dije. Poner a regularizar, rediseñar y sacar. y el 2 al no, eso van a ir sumando. Y por ejemplo, en la sumatoria total les va a salir cuántos dijeron que sí y cuántos dijeron que no. ¿Sí? Entonces ahí sí. Solo Ahí sale. se pueden hacer. Para nosotros poder hacer análisis estadístico no podemos hacer con variables cualitativas. Porque Tiene que este programa está diseñado Escucha. para hacer cálculo numérico. Entonces, en el proceso de investigación yo puedo asignarle valores. ¿Sí? Decirle que el sí va a ser el 1 y el no va a ser el 0. Sí, damos. Entonces, Siga, siga. Entonces, allí, cuando yo le asigne el número, ahí sí me permite hacer el análisis estadístico.